¡Qué polémica! Es increíble lo que está pasando en el ambiente del ajedrez y yo ya me cansé. Voy a averiguar por mis propios medios qué es lo que está sucediendo. Y bueno, Géminis, ya ha quedado saldada esta polémica. Acabo de descubrir ese Stockfish 15 introducido dentro de Hans Niemann para derrotar a Magnus Carlsen. Más o menos así ha sido la declaración de Elon Musk, que dice que se podrían tener bolas anales. En realidad retuitea un comentario de Hansen en donde insinúa que podría tener bolas anales, que a través de vibraciones le pasaría las jugadas. Me parece que esto no merece ni siquiera una opinión. No sé a ustedes qué les parece, si es algo razonable. Mucho más importante me pareció el comentario de Garry Kasparov sobre el asunto, sobre esta terrible polémica, y dice: no profundizaré en feas insinuaciones del asunto ahora, pero debo comentar lo que sí sabemos. El campeón mundial de ajedrez, Carlsen, se retiró del torneo más importante del mundo en St. Louis, un acto sin precedente en los últimos 50 años, y se requiere su explicación. La retirada de Carlsen fue un golpe para los fanáticos del ajedrez, sus colegas en el torneo, los organizadores, mientras los rumores y la publicidad negativa se arremolinaron en el vacío para el juego. El título mundial tiene sus responsabilidades y una declaración pública es la menor de ellas aquí. Es un poquito lo que pensamos todos. Magnus no puede crear este torbellino de acusaciones contra Hans Niemann y no dar una explicación. Se fue. Tiró ahí una insinuación de que le podrían haber hecho trampas, pero no quería hablar. Y ahora todo el mundo opinando y Magnus calladito. Me parece súper acertado lo que dice Kasparov. Y bueno, instamos a Magnus desde aquí, desde nuestro lugar, a que hable. Y el que sí ha hablado es el gran protagonista de toda esta polémica. Y es Hans Niemann, que luego de su partida contra Lenier Domínguez dio una entrevista espectacular a Alejandro Ramírez en el canal de YouTube del torneo de St. Louis, y que voy a pasar a resumir muy rápidamente los puntos más importantes de esa entrevista, de lo que ha dicho, para que ustedes sepan lo que sucedió y algunos puntos de vista también. Lo primero que dijo Hans es sobre su acento, que al parecer estaba fingiendo el acento. Y bueno, la respuesta que dio él es muy lógica y además te hace un poquito entender el tipo de vida que lleva. Los 2 últimos años de su vida se la pasó viajando por toda Europa compitiendo y por eso subió tanto el ranking. Y además, en el día a día en los Estados Unidos no habla con nadie. Solamente baja a recibir la comida 2 veces al día en el delivery y se la pasa hablando en inglés, sí, pero con no nativos, con sus entrenadores, con sus segundos seguramente, con gente con la que juega, con la que estudia, pero no habla con americanos. Por otro lado, con respecto a los análisis que sugirieron que no tenía un nivel alto de 2700, dio las explicaciones que yo también había dado cuando hice el primer video sobre Hans, y es que él es un jugador intuitivo. Es un jugador que no necesita calcular demasiado para hacer movimientos y que muchas veces confía en su experiencia en la posición para jugar. Y es el caso de la posición con dama G3 en la que entregaba el caballo de C4. Él, señaló que para ganarle a Firouzja había que atacarlo y esa fue la clave que hizo que mueva la dama a G3. Además, en los momentos en que se equivocaba, él dijo que estaba cansado y que era difícil recordar todo lo que había analizado, y yo lo entiendo perfectamente. Es muy difícil tratar de transmitir lo que uno piensa en ajedrez, más si estás fundido de una partida luego de 5 horas de estar así concentrado a full. Es muy, pero muy difícil expresar lo que uno analizó de manera clara. Con respecto a lo que fue el tiempo que tardó
en realizar los movimientos alfil por C3 tiene que ver con la transposición. Y a mí me quedó clarísimo eso, en el que el movimiento G3 de Carlsen nunca lo había jugado, pero sí había jugado muchísimas catalanas Magnus. De hecho, es su principal arma con la que derrotó a Nepo en el campeonato del mundo. Y él intuyó que Magnus, por medio de transposiciones, podría llegar a la posición que se terminó dando. Entonces, resulta que él pensó muchísimo el movimiento alfil por C3, luego de A3 y luego hizo toda una ráfaga de movimientos. Vi ahí que Illescas, el gran maestro español, estuvo analizando y decía que era muy sorprendente que haya hecho teatro de 15 minutos y luego mover rápido las siguientes, pero no tuvo en cuenta que era una posición muy posible si pensaba que Magnus podía jugar en el estilo catalán. Bueno, voy a tratar de explicarlo con el tablero a lo que Hans intentó decir en la entrevista con respecto a cómo podía ser que había acertado que le iban a jugar en la variante G3 en la Nimzo India. Y esto cómo deja completamente sin ningún argumento a los que dicen que le hackearon la computadora. A mí me cerró por todos lados. Magnus está jugando mucho la catalana, que básicamente sería aquí mover el peón de G3. Con esto es al que derrotó a Nepo en el campeonato del mundo del año pasado. Y eso no es ninguna novedad, que la catalana es arma de Magnus de hace mucho tiempo. Entonces él lo que había preparado contra la catalana era D5, alfil G2 y alfil B4. La sorpresa que podría haber jugado Magnus es caballo C3, que es una jugada muy razonable. Y bueno, hay que decir que es verdad que no da ninguna ventaja objetiva, pero eso le pasa a todas las aperturas bien jugadas, a todas las defensas en realidad, que no te pueden sacar ventaja. Y Magnus sabe esto y por eso varía mucho. Entonces, en la catalana, Magnus lo podría haber sorprendido con caballo C3, que es un movimiento completamente natural. Y bueno, y entonces él ahí lo que tenía planeado era jugar en roque y ante la jugada A3, comer y entonces luego comer. Y básicamente esto es como se dio la partida. Es decir, si caballo F3, C5 y lo que todos sabemos que sucedió, que luego de enroque comió dama por y caballo C6. Entonces era bastante posible que pensando de esa manera que le iban a jugar una catalana sorpresa, una catalana sorpresiva con caballo C3, entonces él lo había mirado, pero terminaron entrando por otro orden. Fíjense que el caballo C3, ¿cómo fue la partida? Hans le hizo alfil B4 y entonces al G3 estuvo calculando muchísimo en este momento que ante la jugada A3 se iban a trasponer. ¿Y por qué lo pensó tanto? ¿Por qué se quería asegurar de que sea exactamente como lo tenía planificado? Y acá lo pensó muchísimo, porque cabía la posibilidad que a alfil por C3, B por C3, D por C4, Magnus no haga caballo F3 como fue que le hizo, sino dama A4, que era una posibilidad seria que él no había chequeado y por eso lo pensó tanto a la captura alfil por C3. Y aquí lo que él analizó es alfil D7, dama por C4, alfil C6 y si caballo F3, caballo D7 y bueno, esto es lo que había analizado con idea de alfil D5 y C5. Entonces creo que ahí está completamente resuelta esa duda de por qué movió tan rápido. Al principio movió lento y luego movió tan rápido las jugadas, y es porque primero analizó una transposición y luego se encaminó a su preparación. También aclaró la polémica de las trampas que realizó a los 12 y 16 años. En esa parte, la verdad que Hans se puso un poquito sensible, se le notaba en los ojos y se le notaba el arrepentimiento. Explicó que con 12 años estaba jugando un martes de titulados. 12 años, un nene, pero un nene totalmente. Estaba con otro y le pasó jugadas a través de un teléfono celular. Y bueno, ahí no sucedió nada, no lo banearon, no hubo ningún tipo de problema, pero
quedó en el registro obviamente. Y a los 16 años también incurrió en trampas cuando no había dinero en juego, eran partidas completamente aleatorias. Él da una explicación del contexto en el que realizó esto. Estaba solo en Nueva York, en un departamento, era independiente. Fíjense cómo se puede dudar de alguien que se va de su casa a los 16 años y se mantiene solo con el ajedrez para cumplir su sueño. ¿Cuántos de los que acusan a Hans pueden siquiera pensar en vivir una vida al 10% de lo que tiene Hans? Yo lo dejo ahí. Fíjense, traten de cuidar sus palabras y pensar en el contexto en que realizó esas trampas y además cómo ha dedicado la vida al ajedrez este chico. Entonces, bueno, la cuestión de las trampas a los 12 y 16 años, que yo diría que esa trampa que realizó a los 16 años es una bendición. ¿Por qué? Porque lo hizo reflexionar y a partir de allí él se puso un objetivo de ser lo mejor que puede en el ajedrez. Ha estado entrenando ajedrez 12 horas por día en los últimos 3 años. Lo que tengo que decir también es que Daniel Reich, que es el dueño de chess.com, tuvo una reunión con él, mantuvo el baneo de su cuenta en privado porque se había descubierto la trampa. Hans dice que se lo agradece eternamente que no haya salido a la luz el baneo de su cuenta. Obviamente siente una traición importante por parte de chess.com, que luego de que Magnus deslizara ese tweet le cerraron la cuenta actualmente que tiene en chess.com. Y él también está muy dolido con Hikaru Nakamura, que, bueno, ha dejado notar que él hace trampa, ¿no? O sea, Hikaru está completamente a favor de Magnus Carlsen en esta controversia y, bueno, está muy dolido. No sabe por qué ha tomado esa postura. Dice que nunca lo ha engañado a él, pero, bueno, así las cosas. Y por último, sugiere que él pueda jugar desnudo en una caja a prueba de cualquier tipo de electricidad, que esté completamente aislada, que no tendría ningún tipo de problema. Y por último, cuenta una historia que realmente me pareció interesantísima y muy sincera, muy que te pinta el contexto de la vida de Hans. Y es que cuando era muy chico, a los 8 años, Magnus Carlsen, que era el ídolo de Hans, estaba dando una simultánea en Nueva York, en donde vivía. Y el costo de la entrada de esa simultánea era de $1.000. La madre de Hans le dijo que si él quería, lo podía jugar contra Magnus en esa simultánea, aunque obviamente era financieramente muy difícil de costear. $1.000 es bastante dinero. Y Hans le dijo a la madre que no, que guarde ese dinero, que algún día iba a poder jugar gratis contra Magnus. Y bueno, vaya si lo consiguió. Consiguió su sueño de jugar y además derrotarlo. Pero bueno, también dice que lamentablemente le duró un solo día porque esa partida está anulada. Y eso es lo último que se sabe en esta terrible polémica. Un joven jugador de los Estados Unidos profundamente decepcionado con su ídolo de la infancia y quizás actualmente también. Y vamos a ver cómo sigue esta historia, gérmenes. Espero que les haya encantado este resumen de las noticias de la mayor polémica del ajedrez de los últimos años. Déjenme todos sus comentarios y si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte y darle un likeazo a este video. ¡Chau, chau!